Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. El IMASEC de febrero, les contábamos ayer, anotó una caída de 0,1% en términos interanuales, marcando así el primer resultado negativo desde junio de 2024 y encendiendo la alarma entre los economistas que plantean que la actividad en Chile está en pausa. Aunque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la baja se debió principalmente a la base comparativa de un año bisiesto y al apagón nacional, que en menor medida también hubo otros factores que rompieron ciertas tendencias que se observaban en el mercado. Los detalles con Vanessa Gajardo. Buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, porque si hacemos un paneo general, 2023 fue el año del estancamiento económico. 2024 fue catalogado como el año de la normalización y en 2025 aseguran los economistas que nuestra actividad está en pausa. Así recibieron entonces el dato publicado ayer por el Banco Central, que da cuenta de un IMASEC de febrero que tuvo una caída de un 0,1%. Si bien, hay que decirlo, esta cifra se ubicó dentro de lo que era el margen de expectativas del mercado, porque recordemos que las estimaciones iban de un menos 0,4 a un 0% en el segundo mes del año. Bastante contrario, sí, a lo que decía la última encuesta de expectativas económicas del Instituto Emisor, que apuntaba a un crecimiento para febrero de alrededor de un 1%. Si bien esta cifra es mala, podría haber sido peor, es lo que señalan los economistas, considerando varios factores que vamos a abordar a continuación, cada uno con su respectivo impacto. Teníamos un índice de producción industrial, lo mencionábamos ayer, que anotó una caída de un 3,6%, que de hecho es su mayor caída desde mayo del año 2023, un dato no menor. En segundo lugar, tenemos un apagón nacional a fines de febrero, que fue como un día perdido, así lo señaló el propio ministro Marcel, que representó una baja entre un 0,2 y un 0,5% al índice mensual. En tercer lugar, una caída importante también en la producción minera, que estuvo asociada al apagón, pero también a otros factores internos, que significó también una disminución del orden de 4 décimas. Sin embargo, ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo decía en el Palacio de la Moneda. El mayor impacto se debe principalmente a lo que es la base comparativa de un año bisiesto, que significó una caída en términos porcentuales de alrededor de 3 puntos. Es mucho más importante que cualquier otro factor. En los portales se ha dicho que esto se explica por el apagón. El apagón es una fracción pequeña de la diferencia. Y hay también algunos elementos por el lado de la minería. Esa caída, una parte corresponde al tema del día faltante, obviamente, pero hay otra parte, más o menos 4 décimas, que corresponden a menor producción y que está concentrado en una explotación minera en particular. Ahora bien, el ministro Marcel ayer también agregaba que la economía se mantiene en una dinámica similar, decía él, a la de los meses anteriores. Usted podrá cuestionar estas declaraciones considerando que en enero el crecimiento fue de un 2,3% y en diciembre de un 6,8%. Además, el titular agregaba que las previsiones para este año no cambian. Y con esto sí hay bastante coincidencia en el mercado. De hecho, el director de Políticas Públicas de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, Javier Irarrázaval, se refirió a estas declaraciones respecto de que se trata, decía él, de un dato puntual, que no hay que quedarse únicamente con el índice de febrero y que el foco debe estar más bien en revertir el estancamiento económico que está afectando al país y así mover la aguja del crecimiento. Ahora, también es importante señalar que este resultado fue puntual y no es extrapolable al resto del año, menos a marzo. Nosotros estimamos que marzo mostrará un crecimiento por encima del promedio, ubicándose en torno a un 3% anual. Y por último, más allá de lamentar o celebrar una cifra puntual, lo que no cambia y lo que nos preocupa es que Chile está creciendo a un ritmo muy bajo y eso tenemos que revertirlo con acciones urgentes. Pero ¿cuáles son estas medidas entonces para poder impulsar o más bien reimpulsar el crecimiento económico de nuestro país a la que hacen alusión los economistas? Tienen que ver justamente o apuntan a una serie de reformas y proyectos que están o estaban contenidos en el proyecto del Pacto Fiscal que planteaba el Ejecutivo, que por cierto avanzan en distinta medida en el Congreso. Por ejemplo, el proyecto de permisología que está a punto, cierto, de ser despachado, de convertirse en ley, y otros que ni siquiera ha logrado ingresar
ingresar al Parlamento, como es el proyecto de la reforma del impuesto a la renta. Ricardo Ruiz, de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra y exdirector del CENSE, se refirió también a lo que tiene que ver con los factores políticos que están llevando a la baja del crecimiento y la necesidad, dice él, de superar el fantasma de crecer a un 2%. El sistema político es algo que ha estancado reformas y la permisología que hemos visto y que ha retrasado proyectos de inversión es algo que está llevando a la baja nuestro crecimiento potencial. Es necesario reformar todos los puntos anteriormente mencionados para que nuestra economía salga del crecimiento del 2%, promedio. Volviendo a la actividad particular del mes de febrero, la mayor caída se registró en la categoría de bienes, que tuvo una baja de 0,9% en términos interanuales, que estuvo incidido en mayor medida por una baja en la minería del cobre, y a esto nos referimos cuando decía que se rompe de cierto modo una tendencia, considerando que en particular esta industria era lo que venía liderando, pujando el crecimiento en los índices anteriores. De hecho, el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Reinaldo Salazar, precisó en aquellos factores particulares e internos que pujaron a la baja la producción de este sector industrial, que por lo general, lo decíamos, lidera el crecimiento de Chile. Tenemos el efecto del clima. El invierno altiplánico ha generado que las operaciones mineras del norte hayan tenido que disminuir su producción. En segundo lugar, tenemos el apagón energético que ha ocurrido en Chile en el último mes. Esto generó que las empresas mineras dejaran de producir alrededor de 8.000 toneladas de cobre fino, además de tener una pérdida estimada por $80 millones. Esta caída en la minería, lo decía entonces el representante de la SONAMI, sería más bien un fenómeno puntual que no cambia mucho la aguja de lo que es el desarrollo, decía él, de la industria, y además fue compensado en el índice mensual por el crecimiento del resto de bienes, comercio y también servicios, que anotaron mejores cifras más verdes. Ahora bien, por mucho que esto sea un dato mensual recién del segundo mes de 2025, esto no cambia, decían los economistas y el ministro Marcel, lo que es la tendencia del crecimiento para el año en curso. Y además, cabe destacar que hay una coincidencia en que el país le va a costar salir, digamos, de este periodo de estancamiento, es lo que señalan los analistas. Una de las medidas que más ha indicado el mercado para reactivar la inversión, para impulsar la actividad, tiene que ver con lo que plantea María Camila Holguín, analista de comunicaciones y tendencias del mercado en Capitaria. La recuperación pasa principalmente por una política monetaria más expansiva. Una baja en la tasa de interés por parte del Banco Central podría estimular la inversión y el consumo. Sin embargo, el margen de maniobra dependerá del comportamiento de la inflación. Adicionalmente, el tipo de cambio ha registrado una fuerte alza en los últimos días, lo que encarece las importaciones, pero podría beneficiar sectores exportadores como la minería y la agroindustria. Ahí lo escuchábamos entonces, aplicar una política monetaria más expansiva, aunque también la economista lo reconoce, es una decisión bastante compleja, considerando que la tasa de política monetaria hoy se mantiene en su actual 5%. Primero, lo sabemos porque el objetivo principal del Banco Central siempre va a ser perseguir o más bien contener la inflación, que si bien está moderada en nuestro país, se mantiene cómodamente todavía sobre el colchón del 4%, y también porque el instituto emisor está monitoreando de cerca lo que está ocurriendo en el escenario macroeconómico externo, todas las volatilidades, ¿cierto? También a la espera de lo que ocurra hoy, particularmente en Estados Unidos. Hoy, recordemos, ha sido indicado como el día de la liberación por parte del presidente Donald Trump, que debería hacer nuevos anuncios que van a afectar, lo decía él, alrededor de 15 países en política arancelaria, y por supuesto eso también es un factor que se está considerando y que puede pujar en lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía chilena. A ver, la política monetaria la define el Banco Central, por lo tanto un ente independiente, y eso no depende del gobierno. Política monetaria más activa significa bajar la tasa de interés en medio de además presiones inflacionarias que hay en el país. Yo creo que eso no lo van a poder hacer, porque evidentemente incumple con las funciones que tiene el Banco Central, que son además funciones de orden constitucional. Y yo creo que eso habría que descartarlo. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se hace para impulsar la economía? Justamente es lo que plantean los economistas, que si bien destacan que está bien estar mirando constantemente lo que son las presiones externas, acá no se puede obviar el hecho de que tenemos problemas internos que no netamente tienen que ver con una caída de la inversión, sino que responden a
problemáticas que ya son de carácter estructural, como es por ejemplo el gasto sostenido que se ha arrastrado estos últimos 4 años de gobierno, problemas institucionales, por ejemplo la falta de certeza jurídica, lo que tiene que ver con la competitividad tributaria, y también un tema que se toca muy de cerca o que lo ponen sobre la mesa los economistas, tiene que ver directamente con una reforma del sistema político. Lo difícil que es en Chile poder llegar a acuerdos para poder sacar adelante proyectos que justamente van a esta línea, con fomentar el crecimiento, con fomentar la inversión. No basta, decían ellos, con esta discusión que se ha tomado toda la palestra que tiene que ver con la reducción del gasto, que hay coincidencia transversal en que se necesita hacer un recorte con urgencia de aquí hasta el año 2030. Pero también es necesario ponerse de acuerdo en otros proyectos que son de carácter urgente, como lo es la permisología, que por cierto tiene acuerdo en el Senado, que es donde está ahora, y debería aprobarse en el corto plazo, pero hay otros, como lo que es la reforma del impuesto a la renta, que también le quitan certeza al país y que también pujan a la baja de lo que es el desarrollo. Oye, ahí hay siempre una pregunta acerca de las crisis, ¿no? Los periodos de crisis, las crisis políticas, las crisis por las que hemos pasado, que eran casi todas en Chile en el último tiempo. En relación a la diferencia que se marca con Perú. Perú, país vecino, hipercompetidor de nosotros, en fin, etcétera. Perú pasa también por muchas crisis políticas de todo tipo. Tiene una presidenta que llegó no electa directamente, en fin, etcétera. Pero ellos tienen una forma de arreglárselo, o tienen tan separado su sistema político, su sistema económico, que ganan o se ponen por sobre Chile hace un rato ya en materia económica. ¿Ahí hay alguna lectura, no? Porque somos países que estamos compitiendo. De hecho, hace algunos días estaba leyendo que incluso en Perú, a propósito de lo que tú mencionas, Katy, también tenían o han tenido el último tiempo problemas con lo que tiene que ver con la burocracia. Ya. Y ellos van a años luz de nosotros en esa materia, digámoslo, como estructural, institucional, de tener reglas del juego claras. Y claro, los economistas empezaron a tomar esta noticia puntual de lo que se había aprobado, digamos, allá en el Parlamento, para decir como, claro, de un país que está al lado de nosotros y que, digamos, en términos políticos enfrenta el mismo tipo de diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema que hay acá? Es un problema netamente del sistema político que nosotros no logramos ponernos de acuerdo. A ver, es un poco una ridiculez que el proyecto que busca acabar con la burocracia haya sido tan burocrático en sí mismo. Tanto, claro. Lleva 7 meses discutiéndose en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la contradicción que hay ahí en nuestro propio sistema? Por ahí podría ir. Bueno, yo creo que Chile viene con crecimiento bajo hace rato, con un crecimiento decreciente se va hace rato, que el crecimiento potencial viene bajando hace rato y por lo tanto nadie le prestó atención, y ahora que ya está bajo, todos se empiezan a preocupar, pero está bien hace mucho tiempo. Como dato, me encontré con un informe del Banco Central que, si bien se elaboró el año 2017-2018, antes del estallido social, antes de la pandemia, proyecta que a 2050 Chile va a crecer, ¿adivinen cuánto? Un 1,7%. Y eso antes de que tuviéramos todos los desbalances que tenemos hoy día, fondos soberanos más débiles, etcétera, un 1,7%. Entonces, lamentablemente, sin ser pesimista, el escenario hacia adelante no es más positivo que el que tenemos hoy. Claro, un asunto estructural, independiente de todos los embates de la naturaleza, en fin, etcétera. Bien, gracias, Vani. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.